fue lapidada por toda la ciudad y dejada medio muerta. Un apache solitario pasó por allí y lo que vio en sus ojos lo perturbó para siempre. La última piedra que golpeó el rostro ensangrentado de Quetzali fue lanzada por una niña de apenas 10 años, la misma niña a quien había enseñado a leer solo 3 meses antes. «¡Bruja!», gritó la pequeña con una ferocidad que helaba el alma, mientras la multitud rugía su aprobación y se alejaba lentamente, dejando a la maestra de escuela de 26 años destrozada en el polvo de la plaza principal de Santa Eulalia, Chihuahua. Su crimen había sido curar a un niño moribundo con conocimientos heredados de su abuela, pero cuando el niño sobrevivió contra todas las probabilidades médicas, el padre Miguel había declarado que solo el diablo podía realizar tales milagros. Lo que ninguno de los habitantes que participaron en esa lapidación brutal sabía era que en exactamente 2 días, un apache solitario llamado Aiga pasaría por los restos de la ciudad abandonada, y lo que vería brillando en los ojos aparentemente sin vida de esta mujer lo perseguiría hasta el final de sus días. Era octubre de 1884 en el próspero pueblo minero de Santa Eulalia, ubicado en las montañas de Chihuahua. La comunidad había crecido alrededor de ricas vetas de plata que habían atraído familias de toda la República Mexicana, creando un lugar donde la prosperidad económica contrastaba dramáticamente con la mentalidad supersticiosa que dominaba la vida social. Quetzali había llegado al pueblo 2 años antes, contratada como la primera maestra oficial de la escuela recién construida. Era una mujer extraordinariamente educada para su época. Había estudiado en un convento en Guadalajara, hablaba 3 idiomas y poseía conocimientos de matemáticas, ciencias naturales y literatura que superaban los de la mayoría de los hombres en la región. Pero lo que la hacía verdaderamente especial no era su educación formal, sino la sabiduría ancestral que había heredado de su abuela materna, una curandera indígena que le había enseñado los secretos de las plantas medicinales y las técnicas de sanación que se remontaban a civilizaciones prehispánicas. El conocimiento verdadero, le había enseñado su abuela antes de morir, no viene solo de los libros, viene de entender cómo todo en la naturaleza está conectado. Durante sus primeros meses en Santa Eulalia, Quetzali había sido recibida con entusiasmo. Los padres de familia estaban impresionados por su capacidad de enseñar a niños que habían sido considerados lentos o sin remedio. Sus métodos educativos, que combinaban técnicas modernas con paciencia infinita, habían transformado la escuela local en una de las más exitosas de toda la región. Pero gradualmente, algunos miembros de la comunidad comenzaron a sentirse incómodos con aspectos de su personalidad que iban más allá de la enseñanza convencional. Quetzali tenía la costumbre de recolectar plantas silvestres durante sus caminatas por las montañas. Secaba estas plantas en su casa y las usaba para crear remedios que regalaba a familias que no podían pagar atención médica profesional. ¿Por qué hace esto?, le preguntó una vez doña Carmen, una de las madres más influyentes del pueblo. «Porque tengo conocimientos que pueden ayudar a las personas», respondió Quetzali simplemente. «¿Pero no es eso trabajo del médico? El doctor Hernández es un buen hombre, pero solo viene al pueblo una vez por mes. Los niños se enferman más frecuentemente que eso». Era una lógica práctica que la mayoría de las madres apreciaban, especialmente cuando los remedios de Quetzali demostraban ser efectivos para condiciones menores como fiebres, dolores de estómago y heridas superficiales. Pero el padre Miguel Sandoval, el sacerdote del pueblo, comenzó a ver estas actividades con suspicacia creciente. Padre Miguel era un hombre de 50 años que había llegado a Santa Eulalia con una misión específica: erradicar lo que él consideraba influencias paganas que persistían en las comunidades rurales mexicanas. Era un fanático religioso que veía brujería y demonismo en cualquier práctica que no estuviera explícitamente aprobada por la Iglesia Católica. ¿De dónde aprendió estos remedios?, le preguntó a Quetzali durante una visita a la escuela. «De mi abuela», respondió ella honestamente. ¿Y su abuela era una mujer cristiana devota? Era una mujer sabia,
que entendía cómo Dios había puesto medicina en las plantas para ayudar a sus hijos. Era una respuesta diplomática que trataba de enmarcar sus conocimientos tradicionales dentro de un contexto cristiano. Pero el padre Miguel no se dejó convencer. Las plantas medicinales, declaró con autoridad, deben ser administradas por médicos entrenados en la ciencia europea, no por curanderas que practican rituales primitivos. No practico rituales, protestó Quetzali. Solo uso plantas para aliviar el sufrimiento. Todo conocimiento que no viene directamente de los textos cristianos, replicó el padre Miguel, es potencialmente demoníaco en origen. Era una filosofía que iba a crear problemas inevitables. La crisis que destruyó la vida de Quetzali comenzó cuando trajeron a la escuela a un niño de 7 años llamado Pedrito, hijo de una familia muy pobre que trabajaba en las minas. Pedrito había desarrollado una fiebre tan alta que deliraba constantemente. Su respiración era laboriosa, su piel ardía al tacto, y había comenzado a tener convulsiones que aterrorizaban a su familia. El doctor Hernández no estaba programado para regresar al pueblo durante 2 semanas, y la familia no tenía dinero para pagar el viaje hasta la ciudad más cercana, donde había atención médica permanente. Maestra Quetzali, suplicó la madre del niño, ¿puede ayudar a mi hijo? Se está muriendo. Quetzali examinó al niño y reconoció inmediatamente los síntomas de una infección severa que había visto tratar a su abuela múltiples veces. Puedo intentar ayudarlo, respondió, pero necesito usar remedios que algunas personas en el pueblo podrían no entender. No me importa lo que piensen otras personas, declaró la madre desesperada. Solo quiero que mi hijo sobreviva. Durante las siguientes 48 horas, Quetzali trabajó incansablemente para salvar la vida del niño. Usó una combinación de hierbas antiinflamatorias, técnicas de reducción de fiebre que había aprendido de su abuela, y cuidados intensivos que requerían vigilancia constante. El proceso de curación no era solo médico, sino también espiritual. Quetzali cantaba suavemente canciones tradicionales que su abuela le había enseñado, no como rituales religiosos, sino como técnicas de relajación que ayudaban a los pacientes a sanar más rápidamente. ¿Qué está haciendo exactamente?, preguntó doña Carmen cuando vino a ver el progreso del niño. Estoy usando plantas para combatir la infección y técnicas de tranquilización para ayudar a su cuerpo a sanar, explicó Quetzali. ¿Pero qué son esas canciones que canta? Son canciones de sanación que mi abuela me enseñó. Ayudan a calmar a los pacientes. Doña Carmen se sintió incómoda con la explicación, pero no dijo nada porque el niño claramente estaba mejorando. Para el tercer día, la fiebre de Pedrito había bajado completamente. Sus convulsiones habían parado, su respiración se había normalizado y había comenzado a comer sólidos de nuevo. Para el quinto día, estaba jugando con otros niños como si nunca hubiera estado enfermo. La recuperación fue tan completa y tan rápida que toda la comunidad habló de ello como un milagro. ¿Cómo es posible?, preguntó la gente. El doctor Hernández había dicho que niños con esos síntomas usualmente mueren. La maestra Quetzali lo salvó con hierbas, explicaba la familia agradecida. Pero, ¿cómo sabía exactamente qué hierbas usar? Dice que su abuela le enseñó. Era precisamente el tipo de explicación que iba a crear problemas con el padre Miguel. Cuando el sacerdote se enteró de los detalles de la curación, inmediatamente declaró que era imposible que plantas simples hubieran curado una condición tan severa. Solo hay 2 explicaciones posibles, declaró durante su sermón del domingo siguiente. O fue un milagro divino, lo cual requeriría que esta mujer fuera una santa reconocida por la Iglesia, o fue un milagro demoníaco, lo cual la convierte en una bruja. Pero ¿cómo determinamos cuál de las 2 opciones es verdad?, preguntó alguien de la congregación. Es simple, respondió el padre Miguel con lógica retorcida. Las santas no aprenden sus habilidades de abuelas paganas que practican rituales indígenas. Las santas reciben sus poderes directamente de Dios a través de la oración y el ayuno cristiano. Entonces está diciendo que la maestra Quetzali es una bruja. Estoy diciendo que cualquier persona que use conocimientos no cristianos para realizar milagros
Está canalizando poderes que no vienen de Dios. Era una acusación devastadora, en una comunidad donde la superstición religiosa era más poderosa que la lógica o la evidencia. Durante las siguientes semanas, la actitud del pueblo hacia Quetzali cambió dramáticamente. Las mismas madres que habían estado agradecidas por su ayuda comenzaron a evitarla. Los niños que habían sido sus estudiantes favoritos comenzaron a mirarla con suspicacia, y gradualmente, rumores cada vez más fantásticos comenzaron a circular sobre sus poderes sobrenaturales. He escuchado que puede curar cualquier enfermedad, susurraba una mujer en el mercado, y que canta en idiomas extraños cuando hace sus rituales, agregaba otra. ¿Pero de dónde viene ese poder?, preguntaba una tercera. El padre Miguel dice que solo puede venir del diablo. Los rumores se alimentaron unos a otros, hasta que la imagen de Quetzali como una maestra dedicada fue completamente reemplazada por la imagen de una bruja peligrosa que amenazaba la seguridad espiritual de toda la comunidad. El punto de no retorno llegó cuando el padre Miguel decidió hacer una investigación formal de las actividades de Quetzali. Señorita Quetzali, le dijo durante una visita oficial a la escuela, necesito que me proporcione una lista detallada de todos los remedios que ha usado en miembros de esta comunidad. ¿Por qué?, preguntó ella, aunque ya sospechaba hacia dónde se dirigía la conversación. Para determinar si estas prácticas son compatibles con la fe cristiana. Padre Miguel, solo uso plantas para aliviar el sufrimiento. No veo cómo eso puede ser contrario al cristianismo. El problema, explicó el sacerdote, no son las plantas en sí mismas, sino la fuente de su conocimiento sobre cómo usarlas. ¿Se refiere a mi abuela? Me refiero a tradiciones paganas que han sido transmitidas a través de generaciones sin supervisión cristiana. Pero ¿qué importa la fuente si los resultados ayudan a las personas? Importa, declaró el padre Miguel con autoridad final, porque la Iglesia enseña que los fines no justifican los medios cuando los medios involucran prácticas no cristianas. Era una lógica que Quetzali encontraba incomprensible, pero sabía que argumentar más solo empeoraría su situación. ¿Qué necesita que haga?, preguntó. Necesito que deje de usar estos remedios inmediatamente, ordenó el padre Miguel, y que proporcione una confesión pública de que sus conocimientos pueden haber venido de fuentes no cristianas. ¿Y si me niego? Entonces tendré que informar a las autoridades eclesiásticas superiores que hay una posible bruja operando en Santa Eulalia. Era una amenaza que equivalía a una sentencia de muerte social. Quetzali pasó esa noche en vela, considerando sus opciones. Podía obedecer las demandas del padre Miguel y renunciar a conocimientos que habían sido transmitidos a través de generaciones de mujeres sabias en su familia. O podía mantener su integridad y enfrentar las consecuencias. Decidió que no podía traicionar la memoria de su abuela, negando la validez de conocimientos que habían salvado vidas. Padre Miguel, le dijo al día siguiente, no puedo hacer lo que me pide. ¿Se niega a cooperar con la Iglesia? Me niego a renunciar a conocimientos que Dios puso en las plantas para ayudar a sus hijos, respondió con una valentía que la sorprendió a sí misma. Entonces, declaró el padre Miguel con satisfacción fría, no me deja otra opción que declarar formalmente que usted representa un peligro espiritual para esta comunidad. Lo que siguió fue una campaña sistemática de demonización que duró 2 semanas. El padre Miguel dedicó cada sermón a explicar los peligros que representaban las personas que practicaban artes oscuras bajo la apariencia de ayuda médica. Esta mujer, declaraba desde el púlpito, ha estado engañando a nuestras familias, haciendo que crean que sus curaciones vienen de conocimiento médico legítimo, cuando en realidad están canalizando poderes demoníacos. ¿Pero cómo sabemos que es verdad?, preguntaba alguien de la congregación. Por los resultados imposibles, respondía el padre Miguel. Ninguna persona normal puede curar enfermedades que derrotan a médicos entrenados, a menos que esté usando poderes sobrenaturales. ¿Y esos poderes sobrenaturales de dónde vienen? Cuando no vienen directamente de Dios a través de canales oficiales de la Iglesia, solo pueden venir de una fuente, Satanás.
Era una lógica circular pero efectiva para mentes supersticiosas. Gradualmente, la histeria antibrujería se apoderó de toda la comunidad. Familias que habían sido ayudadas por Quetzali comenzaron a temerle. Niños que habían sido sus estudiantes comenzaron a evitarla. Y vecinos que habían sido sus amigos comenzaron a cruzar la calle para no encontrarse con ella. Es como si fuera una leprosa, escribió Quetzali en su diario durante esas semanas terribles. La misma gente que me agradecía por salvar a sus hijos ahora actúa como si mi presencia los contaminara. La crisis llegó a su punto máximo cuando otro niño del pueblo se enfermó gravemente. Esta vez, sin embargo, la familia se negó a buscar la ayuda de Quetzali por miedo a ser asociados con una bruja. En lugar de eso, siguieron estrictamente las recomendaciones del Padre Miguel: oración, ayuno y fe en que Dios proporcionaría una curación milagrosa. El niño murió después de 5 días de agonía. «Ven», declaró el Padre Miguel durante el funeral, «cuando confiamos en Dios en lugar de en brujería, aceptamos su voluntad divina. Es mejor que un niño muera en gracia de Dios que viva a través de poderes demoníacos». Era una racionalización que horrorizó a Quetzali, pero que fue aceptada por la mayoría de la comunidad como sabiduría religiosa profunda. «Podría haber salvado a ese niño», se lamentó en su diario. «Tenía exactamente los mismos síntomas que Pedrito, y sé exactamente qué hierbas habrían curado la infección. Pero ahora están muerto porque ayudar significa ser acusada de brujería». La muerte del segundo niño se convirtió en el catalizador para la violencia que había estado acumulándose durante semanas. «¿Ven lo que pasa cuando hay brujas en nuestra comunidad?», preguntó el Padre Miguel durante otro sermón incendiario. «Los niños inocentes mueren porque las fuerzas demoníacas alteran el equilibrio espiritual natural». «¿Pero qué podemos hacer?», preguntaron los feligreses. «La Biblia es clara sobre qué hacer con las brujas», respondió el Padre Miguel citando selectivamente pasajes del Antiguo Testamento. «¿Está sugiriendo que la ejecutemos?». «Estoy sugiriendo que la comunidad tiene el derecho y la obligación de protegerse de amenazas espirituales». Era una incitación clara a la violencia, aunque cuidadosamente disfrazada como guía espiritual. La turba que se formó después del sermón del domingo no era solo un grupo de hombres furiosos. Incluía mujeres, adolescentes e incluso niños que habían sido envenenados por semanas de propaganda antibrujería. Si esta historia está llegando a tu corazón como está llegando al mío, y sientes que mereces escuchar más historias que te recuerden lo valiosa que eres, presiona ese botón negro de suscribirse, porque este canal está dedicado a todas las mujeres que, como Quetzali, han sido perseguidas por ser diferentes o por tener conocimientos que otros no entienden. Ahora sí, descubramos lo que pasó durante esa lapidación brutal. La turba llegó a la casa de Quetzali al anochecer del domingo, armada con piedras, palos y una rabia colectiva que había sido alimentada por semanas de sermones incendiarios. «Quetzali», gritó el Padre Miguel desde la puerta, «sal inmediatamente. La comunidad ha decidido tu destino». Quetzali había estado esperando este momento desde que las amenazas comenzaron a escalar. Había empacado una pequeña bolsa con sus posesiones más valiosas y había considerado huir durante la noche, pero algo en ella se había negado a correr. «Si voy a morir», había decidido, «será con dignidad, no huyendo como una criminal». Salió de su casa y enfrentó a la multitud con una calma que los sorprendió. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con voz clara que se escuchó por toda la plaza. «Queremos que confieses que eres una bruja», gritó alguien de la multitud. «Y que renuncies a tus poderes demoníacos», agregó otro. «No soy una bruja», respondió Quetzali con dignidad tranquila. «Soy una maestra que usa conocimientos de plantas medicinales para ayudar a familias que no pueden pagar médicos». «¡Mientes!», rugió el Padre Miguel. «Nadie puede curar enfermedades que derrotan a doctores entrenados sin usar poderes sobrenaturales. Las plantas tienen propiedades medicinales que han sido conocidas durante siglos», explicó Quetzali pacientemente. «No hay nada sobrenatural en usarlas.
Entonces, ¿por qué las canciones extrañas?, gritó doña Carmen. ¿Por qué los rituales paganos? No son rituales paganos. Son técnicas de relajación que ayudan a los pacientes a sanar más rápidamente. Pero la lógica no tenía poder contra la histeria colectiva que había sido cuidadosamente cultivada durante semanas. «Suficiente», declaró el padre Miguel. «Esta mujer se niega a confesar sus crímenes contra Dios. La comunidad debe actuar para proteger sus almas». «¿Qué están planeando hacer?», preguntó Quetzali, aunque por las piedras en las manos de la multitud ya sospechaba la respuesta. «Lo que la Biblia nos enseña a hacer con las brujas», respondió el padre Miguel con satisfacción cruel. «La Biblia enseña perdón y compasión», protestó Quetzali. «La Biblia también enseña justicia», replicó el sacerdote. Lo que siguió fue una demostración de brutalidad colectiva que ninguno de los participantes olvidaría jamás. La primera piedra fue lanzada por el padre Miguel mismo, golpeando a Quetzali en el hombro izquierdo con fuerza suficiente para derribarla al suelo. «Para proteger las almas de esta comunidad», gritó mientras lanzaba. Esa primera piedra fue la señal para que toda la multitud comenzara su ataque. Durante los siguientes 20 minutos, Quetzali fue sometida a una lapidación tan brutal que varios observadores apartaron la mirada horrorizados por lo que estaban presenciando. Piedras del tamaño de puños la golpearon en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas. Su ropa se desgarró, su piel se abrió en docenas de heridas sangrantes y varios de sus huesos se fracturaron bajo el bombardeo constante. Pero lo más devastador no era el dolor físico, era ver las caras de las personas que participaban en su destrucción. La misma doña Carmen, cuyo hijo había salvado de una infección grave, lanzó una piedra que le rompió 2 costillas. El mismo don Felipe, cuya esposa había curado de fiebres peligrosas durante el embarazo, arrojó una roca que le fracturó la muñeca izquierda. Los mismos niños a quienes había enseñado a leer y escribir participaron en el ataque con una ferocidad que demostraba cuán completamente había sido demonizada en sus mentes jóvenes. «¡Bruja!», gritaban mientras lanzaban. «¡Demonio! ¡Enemiga de Dios!». Después de 20 minutos de lapidación constante, Quetzali yacía en el suelo de la plaza como una masa rota y sangrante que apenas parecía humana. Su rostro estaba tan hinchado y ensangrentado que era irreconocible. Sus brazos estaban doblados en ángulos antinaturales donde los huesos se habían fracturado. Sus piernas estaban cubiertas de heridas abiertas que sangraban profusamente, pero aún respiraba. «¿Está muerta?», preguntó alguien de la multitud. El padre Miguel se acercó y revisó su pulso. «Aún vive, pero probablemente no por mucho tiempo». «¿Deberíamos continuar hasta que esté completamente muerta?», preguntó otro. «No», decidió el padre Miguel. «Si Dios quiere que muera, morirá naturalmente. Si quiere que viva, será porque ha aprendido su lección». Era una racionalización que le permitía a la turba evitar la responsabilidad directa por asesinato, mientras aún infligía un castigo que probablemente sería letal. «Que esto sirva de lección para cualquiera que considere practicar brujería en nuestra comunidad», declaró el padre Miguel en voz alta. «Y que nadie se atreva a ayudarla», agregó. «Cualquiera que asista a una bruja se convierte en cómplice de sus crímenes». La multitud se dispersó gradualmente, dejando a Quetzali sola en la plaza bajo las estrellas. Durante las siguientes 48 horas, yació en el mismo lugar donde había caído, entrando y saliendo de la conciencia, mientras su cuerpo luchaba contra heridas que habrían matado a la mayoría de las personas. Nadie del pueblo se acercó a ayudarla. Algunos pasaban por la plaza durante sus actividades diarias, pero todos evitaban mirarla directamente, como si reconocer su sufrimiento los hiciera cómplices de su brujería. Durante el segundo día, comenzó a llover. El agua fría empapó su ropa desgarrada y se mezcló con la sangre seca de sus heridas, creando charcos rojizos alrededor de su cuerpo inmóvil. Para cualquier observador casual, habría parecido que estaba muerta. Su respiración era tan superficial que era casi imperceptible. Su pulso era tan débil que requería concentración para detectarlo.
Su piel había adquirido el color grisáceo de alguien que estaba al borde de la muerte, pero en sus ojos, que ocasionalmente se abrían durante momentos de conciencia, había algo que desafiaba toda explicación. No era dolor, aunque obviamente estaba sufriendo agonía indescriptible. No era desesperación, aunque su situación era completamente desesperanzada. No era rabia, aunque había sido traicionada por toda una comunidad que había servido desinteresadamente. Era algo más profundo, más perturbador y más poderoso que cualquiera de esas emociones. Era una comprensión que trascendía su situación inmediata. Una sabiduría que había emergido de la experiencia de ser completamente destruida por la ignorancia y el miedo. Una fuerza espiritual que había sido purificada y concentrada por el sufrimiento extremo. Cuando Aiga la encontró en la tarde del tercer día, fue esa expresión en sus ojos lo que lo detuvo completamente. Aiga había venido a Santa Eulalia siguiendo rumores de que el pueblo había sido abandonado, después de que se agotaran las vetas de plata. Su intención era revisar las estructuras abandonadas en busca de suministros útiles antes de continuar su viaje hacia el norte. Pero cuando llegó, se encontró con un pueblo que no estaba completamente abandonado, sino extrañamente vacío y silencioso. ¿Qué pasó aquí?, se preguntó mientras caminaba por calles que obviamente habían sido habitadas recientemente, pero que ahora parecían fantasmales. Fue mientras exploraba la plaza principal que notó lo que inicialmente pensó que era un animal muerto cerca de la fuente central. Se acercó para investigar y se dio cuenta de que era el cuerpo de una mujer. Su primera reacción fue de horror por la extensión de las heridas que podía ver. Era evidente que había sido víctima de violencia extrema, lapidación, por la apariencia de las heridas y las piedras ensangrentadas que aún estaban esparcidas alrededor de su cuerpo. Su segunda reacción fue de sorpresa, al darse cuenta de que aún estaba viva. Su respiración era casi imperceptible, pero estaba allí. Pero su tercera reacción, cuando se inclinó para examinarla más de cerca, y sus ojos se encontraron con los de ella, fue de una perturbación profunda que no podía explicar racionalmente. Los ojos que lo miraron no eran los ojos de una víctima, no eran los ojos de alguien que había sido derrotada por la crueldad, no eran los ojos de una persona que había perdido toda esperanza. Eran los ojos de alguien que había visto más allá del velo de la realidad ordinaria y había encontrado algo que la mayoría de las personas nunca experimentarían en toda su vida. Había una profundidad en esa mirada que parecía contener siglos de sabiduría. Una paz que trascendía las circunstancias físicas. Una fuerza que había sido forjada en el fuego del sufrimiento extremo. Era como mirar directamente al alma de alguien que había sido completamente destrozada y que había encontrado algo indestructible en el centro de esa destrucción. Aiga había visto muchas cosas en sus 40 años de vida. Había presenciado muerte en batalla. Había estado presente durante ceremonias espirituales sagradas. Había experimentado visiones durante rituales de purificación. Pero nunca había visto nada que lo afectara tan profundamente como la expresión en los ojos de esta mujer destrozada. ¿Quién eres?, susurró. Alguien que ha aprendido que la verdad es más poderosa que la mentira, respondió Quetzali con voz ronca pero clara. ¿Qué te hicieron? Me enseñaron que el conocimiento y la compasión son amenazas para quienes prefieren la ignorancia y el miedo. ¿Quién te hizo esto? Personas que tenían tanto miedo de lo que no entendían, que prefirieron destruirlo en lugar de aprenderlo. Aiga se quedó en silencio durante varios minutos, estudiando su rostro destrozado pero no derrotado. ¿Qué ves en mis ojos que te perturba tanto?, preguntó Quetzali, que había notado su reacción. Veo, respondió Aiga lentamente, a alguien que ha encontrado algo que yo he estado buscando durante toda mi vida sin saber qué era. ¿Y qué es eso? Una manera de ser completamente destruida sin ser derrotada. Era una observación que capturó perfectamente lo que había en la mirada de Quetzali. La paradoja de alguien que había sido física y socialmente aniquilada, pero que había emergido de esa aniquilación con una fuerza espiritual que era más poderosa que cualquier cosa que hubiera poseído antes. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Aiga?
Habría sido capaz de ver más allá de las heridas físicas, hasta la fuerza espiritual que había emergido del sufrimiento. Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otra mujer que esté pasando por algo similar. Durante las siguientes horas, mientras Ahiga trabajaba para estabilizar las heridas más graves de Quetzali, continuaron una conversación que cambiaría ambas vidas para siempre. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó ella mientras él limpiaba cuidadosamente las piedras y la suciedad de sus heridas. Porque, respondió Ahiga después de considerar la pregunta, reconozco a alguien que ha experimentado una transformación que solo puede venir del sufrimiento extremo. ¿Has experimentado algo similar? En maneras diferentes, sí. Perdí a mi familia en una masacre. Perdí mi lugar en mi tribu debido a decisiones que tomé después de esa pérdida. He estado vagando solo durante años, buscando algo que no podía nombrar. ¿Y qué encontraste cuando me miraste? Una demostración de que es posible ser completamente destrozada y aún así encontrar algo indestructible. Quetzali cerró los ojos mientras él trabajaba en una herida particularmente profunda en su brazo. El sufrimiento, murmuró, puede ser una prisión o puede ser una puerta. Depende de cómo decidas interpretarlo. ¿Cómo decidiste tú interpretarlo? Al principio fue una prisión. Me sentí traicionada, furiosa, desesperada. Pero después de las primeras horas aquí, algo cambió. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que había sido liberada de la necesidad de ser aceptada por personas que no podían ver mi valor verdadero. ¿Y eso no te hizo sentir más sola? Al contrario, me hizo sentir conectada con algo mucho más grande que una comunidad de personas temerosas. ¿Con qué? Con la fuente de todo conocimiento verdadero, con la compasión que existe más allá del miedo humano, con la sabiduría que mi abuela quería que encontrara. Era una filosofía que había emergido directamente de la experiencia extrema de ser rechazada por toda una comunidad, y que había transformado esa experiencia en una forma de iluminación espiritual. Ahiga había crecido en una cultura que veneraba las visiones espirituales y las transformaciones que podían surgir del sufrimiento ritual, pero nunca había presenciado una transformación tan completa como la que veía en Quetzali. ¿Qué planes tienes para el futuro?, preguntó mientras terminaba de vendar sus heridas más graves. No tengo planes, admitió Quetzali, pero por primera vez en mi vida, no tengo miedo del futuro. ¿Por qué no? Porque he aprendido que nada externo puede destruir lo que realmente soy. ¿Y qué eres realmente? Quetzali abrió los ojos y lo miró directamente. Soy conocimiento que no puede ser borrado por la ignorancia. Soy compasión que no puede ser destruida por la crueldad. Soy verdad que no puede ser derrotada por la mentira. Era una declaración que habría sonado arrogante viniendo de alguien que no había sido literalmente destrozada y reconstruida por la experiencia. Pero viniendo de alguien que había sobrevivido una lapidación comunal, sonaba como una revelación profunda sobre la naturaleza indestructible del espíritu humano. Durante los días siguientes, mientras Quetzali se recuperaba gradualmente de sus heridas, desarrolló con Ahiga una conexión que trascendía las categorías normales de relación humana. No era romance, aunque había un afecto profundo. No era amistad ordinaria, aunque había confianza mutua. No era una relación maestro-estudiante, aunque ambos estaban aprendiendo del otro. Era algo más raro, una conexión entre dos espíritus que habían sido refinados por experiencias extremas y que se reconocían mutuamente como seres transformados. ¿Qué viste exactamente en mis ojos que te perturbó tanto?, le preguntó Quetzali una tarde. Vi a alguien que había encontrado lo que los místicos de mi pueblo llaman el lugar inmutable, explicó Ahiga. ¿Qué es eso? El centro del ser que no puede ser tocado por ninguna experiencia externa, sin importar cuán devastadora sea. ¿Y por qué te perturbó verlo? Porque he estado buscando ese lugar durante años, pero nunca había visto a alguien que realmente lo hubiera encontrado. ¿Y ahora qué? Ahora sé que es posible, y sé que el camino hacia él puede pasar a través del tipo de destrucción completa que experimentaste. Era una comprensión que iba a cambiar la dirección de la vida de Ahiga.
tanto como las heridas físicas habían cambiado la vida de Quetzali. 3 semanas después de encontrarla, cuando Quetzali había sanado lo suficiente para viajar, tomaron una decisión que sorprendió a ambos. «Quiero viajar contigo», declaró Aiga. «¿Por qué?», preguntó ella. «Porque quiero aprender cómo encontrar en mí mismo lo que vi en tus ojos. Y yo quiero viajar contigo porque has visto algo en mí que mi propia comunidad no pudo ver». «¿Qué es eso?». «Que ser diferente no es una amenaza, es un regalo». Durante los meses siguientes, viajaron juntos por todo el suroeste, no como fugitivos huyendo de la justicia, sino como buscadores explorando las fronteras entre culturas diferentes. Quetzali encontró que sus conocimientos de plantas medicinales eran valorados por tribus nativas que entendían la conexión entre sanación física y espiritual. En lugar de ser temida como una bruja, fue respetada como una curandera que había sido iniciada a través del sufrimiento extremo. Aiga encontró que viajar con alguien que había sido completamente destrozada y reconstruida le daba perspectivas sobre su propio proceso de curación que nunca habría alcanzado solo. «¿Crees que estábamos destinados a encontrarnos?», le preguntó una noche mientras acampaban bajo las estrellas. «Creo», respondió Quetzali, «que cuando dos personas han sido quebradas de las maneras correctas, se reconocen mutuamente». ¿Maneras correctas? Maneras que los dejan más abiertos en lugar de más cerrados, más compasivos en lugar de más amargados, más sabios en lugar de solo más heridos. 2 años después de su primer encuentro, establecieron una comunidad permanente en un valle oculto, donde personas que habían sido rechazadas por sus propias culturas podían encontrar refugio y propósito. La comunidad atrajo a una mezcla extraordinaria de individuos: curanderas acusadas de brujería, nativas que habían sido exiliadas por sus tribus, mexicanas que habían escapado de matrimonios abusivos, y hombres que habían sido marginalizados por desafiar las expectativas culturales. «Lo que tenemos aquí», explicaba Quetzali a los recién llegados, «es una familia elegida en lugar de una familia de sangre». «¿Cuáles son las reglas de esta comunidad?», preguntaban frecuentemente. «Solo una regla», respondía Aiga: «que uses tu experiencia de sufrimiento para ayudar a otros en lugar de para lastimar a otros». Era una filosofía simple pero transformadora, que creó una de las comunidades más innovadoras y exitosas de toda la región fronteriza. Durante los siguientes años, la reputación de la comunidad se extendió por cientos de millas. Personas viajaban semanas para consultar con los curanderos que habían desarrollado técnicas que combinaban tradiciones múltiples. Pero quizás más importante que sus contribuciones médicas fueron sus contribuciones filosóficas. ¿Cuál es la diferencia entre una víctima y un sobreviviente? Era una pregunta que Quetzali exploraba frecuentemente en las charlas que daba. Una víctima, explicaba, es alguien que permite que lo que otros le hicieron defina permanentemente quién es. Un sobreviviente es alguien que usa lo que otros le hicieron como material crudo para construir algo mejor de lo que era antes. ¿Y cuál es la diferencia entre un sobreviviente y lo que tú llamas una persona transformada? Un sobreviviente regresa a quien era antes del trauma. Una persona transformada se convierte en alguien que nunca habría existido sin el trauma. ¿Es posible transformar cualquier experiencia traumática? No sé si es posible transformar cualquier trauma, admitía honestamente. Pero sé que es posible transformar más traumas de los que la mayoría de las personas creen. ¿Cómo? Encontrando la parte de ti mismo que no puede ser tocada por ninguna experiencia externa. ¿Y cómo se encuentra esa parte? A veces, respondía con una sonrisa que contenía tanto tristeza como sabiduría. Tienes que perder todo lo demás primero. Si tú también has descubierto que tus experiencias más dolorosas han revelado fuerzas que no sabías que tenías, quiero que sepas que no estás sola. Comparte en los comentarios cómo tu sufrimiento se convirtió en tu superpoder, porque tu consejo puede ser la luz que otra persona necesita. Los últimos años de la vida de Quetzali fueron dedicados a documentar las técnicas de transformación que había desarrollado durante décadas de trabajo con personas traumatizadas. Sus escritos, que combinaban sabiduría indígena con psicología intuitiva y filosofía espiritual,
se convirtieron en textos fundamentales para curanderos por toda la región. Pero quizás su contribución más duradera fue la demostración viviente de que la experiencia más devastadora puede convertirse en la puerta hacia la sabiduría más profunda. Mi lapidación, reflexionaba durante una de sus últimas enseñanzas públicas, fue el regalo más terrible y más valioso que he recibido jamás. ¿Cómo puede llamar a una experiencia tan brutal un regalo?, le preguntó una joven que había venido buscando curación para su propio trauma. «Porque», respondió Quetzalí, «me obligó a encontrar partes de mí misma que nunca habría descubierto en circunstancias normales. Pero ¿no habría preferido encontrar esas partes de una manera menos dolorosa? Por supuesto, pero no creo que habría sido posible. A veces la transformación profunda requiere la destrucción completa de quien solíamos ser». ¿Está diciendo que el sufrimiento extremo es necesario para el crecimiento espiritual? No, clarificó cuidadosamente. Estoy diciendo que cuando el sufrimiento extremo ocurre, puede ser transformado en crecimiento espiritual si elegimos verlo como una oportunidad en lugar de como una sentencia. Cuando Quetzalí murió a los 75 años, lo hizo rodeada de cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo. Su funeral fue atendido por representantes de docenas de comunidades que habían adoptado sus técnicas de curación. Había curanderas mexicanas, chamanes apaches, médicos europeos que habían aprendido a integrar sus métodos, y cientos de personas ordinarias que habían encontrado esperanza en su ejemplo. Aiga, ahora de 80 años, dio el discurso principal. «Esta mujer», declaró con voz que se escuchó por todo el valle, «me enseñó que la diferencia entre la tragedia y la transformación es simplemente cómo decidimos interpretar nuestras experiencias». Fue lapidada por una comunidad que temía su conocimiento, pero usó esa experiencia para desarrollar una compasión más profunda hacia todos los que sufren. Fue rechazada por su propia gente, pero encontró una familia más grande entre todos aquellos que han sido marginalizados. Fue físicamente destrozada, pero emergió espiritualmente más fuerte que antes. Su vida es prueba de que no existe un sufrimiento tan grande que no pueda ser transformado en sabiduría, y no existe una destrucción tan completa que no pueda convertirse en una reconstrucción más hermosa. En los años que siguieron a su muerte, la historia de Quetzalí se convirtió en leyenda. Pero a diferencia de muchas leyendas que se exageran con el tiempo, la historia de Quetzalí se volvía más poderosa porque había dejado evidencia tangible de sus enseñanzas. La comunidad que había fundado continuó operando durante décadas, proporcionando refugio y curación para personas que habían sido rechazadas por sociedades convencionales. Las técnicas de transformación que había desarrollado se documentaron y se extendieron por todo el continente, influyendo en generaciones de curanderos y terapeutas. Y su filosofía de que el sufrimiento puede ser una puerta hacia la sabiduría inspiró movimientos de sanación que duraron siglos. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje para personas que habían experimentado traumas aparentemente insuperables. Y según cuentan los visitantes, cuando alguien viene a esa tumba sintiéndose completamente destrozado, puede escuchar su voz susurrando en el viento. Lo que no puede destruirte completamente puede transformarte completamente. La historia de la mujer que fue lapidada por toda una ciudad, pero que encontró en esa experiencia la puerta hacia una sabiduría extraordinaria, se convirtió en un testimonio de que las experiencias más destructivas pueden contener las semillas de las transformaciones más poderosas. Una víctima se había convertido en una maestra. Una mujer demoníaca había demostrado ser profundamente sagrada, y alguien que había sido rechazada por temer su diferencia había encontrado una comunidad global de personas que celebraban esa diferencia como un regalo. En una época donde la conformidad era frecuentemente impuesta a través de la violencia, Quetzalí había demostrado que la verdadera fuerza viene de abrazar completamente lo que nos hace únicos, sin importar cuán alto sea el precio. Su vida fue una prueba viviente de que cuando somos completamente fieles a nosotros mismos, incluso la persecución más brutal
no puede destruir lo que realmente somos. Y a veces, esa persecución puede revelarnos aspectos de nosotros mismos que nunca habríamos descubierto en circunstancias más cómodas. La expresión que Ahiga había visto en sus ojos, esa combinación perturbadora de destrucción y indestructibilidad, se había convertido en el símbolo de una posibilidad que muy pocas personas jamás realizan: la posibilidad de ser completamente quebrada y completamente entera al mismo tiempo. Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza. Y déjame en los comentarios qué parte de la historia de Quetzalí más se parece a tu propia vida. Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a miles de mujeres. También, si tienes algún consejo para hacer este canal aún mejor, compártelo, porque tu opinión es fundamental para crear este contenido. Quiero aprender a mejorar con tus consejos.